creo que permanentemente nos vemos enfrentados a situaciones clínicas en donde la anemia es el pilar fundamental del problema que estamos enfrentando. En ese orden de ideas, para revisar el tema, quiero proponerles una agenda que probablemente no va a abarcar todo lo que concierne al problema, pero que más o menos nos va a dar una aproximación y de pronto nos va a dar herramientas para tomar decisiones coherentes en razón de la fisiopatología y el conocimiento que tenemos hoy por hoy en torno al tema. Me permito proponerles la siguiente agenda. Lo primero que voy a tocar es hablar un poquito de la definición de anemia, junto con la definición, consideraciones desde el punto de vista epidemiológico, para seguir conversándoles acerca de fisiopatología, integrar los conceptos fisiopatológicos con la evidencia en cuanto a ensayos clínicos disponibles, y por último una aproximación prequirúrgica de la anemia, sobre todo en lo que tiene que ver con el abordaje y aproximación inicial, puesto que esto implica un manejo multidisciplinario en la mayoría de los casos. Y por último, unas conclusiones generales acerca de lo que es el Patient Blood Management. Pues debo, en cuanto a conflictos de intereses, comentarles que he sido conferencista del laboratorio GSK, pero en el área de bloqueo neuromuscular y reversión, igual a opioides, y he tenido la oportunidad de ser conferencista con el laboratorio Fresenius Kabi en el tema bulimia, o manejo de la bulimia perioperatoria. Debo hacer la salvedad, puesto que hoy tenemos un invitado de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová, que no pertenezco a la comunidad como tal, ni practico ningún tipo de religión, y hay algunos dispositivos que es probable que salga la marca en el video, y que no tengo ningún tipo de vínculo comercial con ninguna de estas casas. Para entrar en materia, la definición de anemia, me he apoyado en una publicación hecha por la Organización Mundial de la Salud en el año 2011, en donde a nivel del mar consideran que anemia es cualquier paciente que presente una hemoglobina por el nivel de 12 gramos por decilitro para abajo, en el caso de las mujeres, o de 13 en el caso de los hombres. En el caso de la mujer embarazada, se flexibiliza un tanto la definición debido a los cambios fisiológicos de la embarazada, y el nivel de hemoglobina que se considera normal es de 11 para arriba. Por tanto, anemia es cualquier paciente embarazada mayor de 15 años que tenga una hemoglobina menor de 11, y en cualquier circunstancia que sea, se considera una anemia severa cuando tenemos concentraciones de hemoglobina de 7 a 8 gramos por decilitro para abajo. Yo tengo la certeza que cada uno de ustedes, en donde está pensando que esta es una definición un tanto rígida, atendiendo pues las condiciones geográficas en las cuales nos desenvolvemos, o sea, a nivel del mar, la raza, condiciones musculonutricionales en general, y por eso me atrevo a poner en consideración esta definición que proponen el Instituto Nacional del Cáncer del Reino Unido, en donde definen anemia para hombres o para mujeres, concentraciones de hemoglobina de 11 en caso de mujeres, o por debajo de 12. Yo pienso que la definición de anemia para cada institución debe ser adoptada, teniendo en cuenta el tipo de población que maneja y en general los protocolos que ustedes deseen implementar con base en la evidencia disponible, ¿no? Entonces, definiciones de anemia hay varias, sin embargo, vemos que los rangos no difieren mucho de un concepto al otro. ¿Es frecuente? Por supuesto que la anemia es frecuente. De hecho, los datos de prevalencia en cualquier escenario para la anemia perioperatoria oscila entre un 10 y un 70%. En el caso de la cirugía cardíaca estamos hablando de que más de la mitad de los pacientes pueden presentar anemia, y que más o menos un 40%, 39-40% de nuestros pacientes que van a cirugía no cardíaca pueden presentar anemia. Mirando las cifras un tanto más prácticas, hay series que muestran prevalencia de anemia en un 24, 28 o 30%. Y esto difiere mucho y varía en amplio margen debido a que cada paciente, cada institución, cada situación geográfica, cada condición musculonutricional es diversa. Y en ese orden de ideas, la gente plantea la definición de anemia de acuerdo a lo que está manejando.
Es probable que las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, y así lo reconocen ellos, tienen un componente arbitrario, pero de cualquier forma lo sano es evidenciar el diagnóstico dependiendo de lo que nosotros consideremos anemia para el momento en que estamos evaluando al paciente. La pregunta es, ¿por qué estamos reunidos hoy acá? ¿Será que la anemia es peligrosa? Si la anemia es peligrosa, ¿será que transfundir es peligroso? La respuesta para las dos preguntas es sí. De hecho, hay relación entre anemia y morbimortalidad, así como también hay relación entre transfusiones y morbimortalidad. En este caso me refiero a transfusión de glóbulos rojos. El problema es romper el círculo vicioso y tal vez esa es la función más importante que nosotros debemos desempeñar en el contexto del paciente quirúrgico. La pregunta es, ¿cómo se hace? Justamente de eso vamos a hablar ahora. El transporte de oxígeno es un proceso largo. Empieza desde los pulmones, el intercambio gaseoso, el intercambio que se da de gases a nivel de la membrana alveolo capilar, la captación del oxígeno, la función del corazón como bomba y los fenómenos bioquímicos que ocurren a nivel del tejido, de manera tal que los cambios fisiopatológicos que se suceden en el paciente anémico se dan, y esto en aras de dar un orden a la charla, en cambios de orden central o cambios centrales, cambios regionales y cambios locales. Todos ellos tienen como propósito garantizar un aporte óptimo de oxígeno y un desempeño celular adecuado. Para que esto ocurra, al menos en primera instancia, se requiere de un sistema o de tres elementos que funcionen de manera adecuada. Uno, el sistema cardiocirculatorio o el sistema circulatorio, el corazón como bomba y una reserva óptima de oxígeno dada por la concentración de la hemoglobina. Normalmente, lo primero que ocurre es que el organismo es capaz de censar los cambios en la hemoglobina en función de las concentraciones de oxígeno por la hemoglobina y por el oxígeno disuelto a través de los cuerpos carotídeos y quimioreceptores en la aorta. De igual manera, el tejido, ante la hipoxia o la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, desempeña una labor de órgano endocrino liberando factor de anemia inducible o factor anemia inducible, que lo que hace es, lo que hace el factor de anemia inducible es generar mecanismos compensatorios a nivel cardiocirculatorio y endocrino. Cualquier cambio fisiopatológico en torno a la anemia lo podemos mirar desde dos escenarios diferentes. El escenario del paciente que no está recibiendo ningún tipo de atención ni está recibiendo ningún tipo de manejo en cuanto a optimización de volemia, y es aquel paciente que tiene pérdidas sanguíneas y que va a compensar su anemia a expensas de la frecuencia cardíaca, es decir, el gasto cardíaco se va a mantener fundamentalmente a expensas de la frecuencia cardíaca, de vasoconstricción, que lo que hace es derivar la sangre desde órganos no importantes como la piel y el músculo hacia tejidos u órganos importantes como cerebro y corazón, y los principales cambios repercuten en esta variable inicialmente. Esta sigla significa transporte de oxígeno y normalmente su valor va entre 800 a 1200 mililitros por minuto. Como un continuum se va a ver afectado esta variable que es el consumo de oxígeno y esta última variable que es la relación entre estas dos que se conoce como extracción de oxígeno, que está en un rango que va de 20 a 30%. Los cambios iniciales que se suceden, entonces se suceden aquí, y aquí vamos a empezar el análisis de lo que pasa con la anemia aguda en el escenario de nosotros, que es aquel paciente que está sufriendo pérdidas sanguíneas, ¿cierto?, al cual estamos haciendo una reposición juiciosa de volumen y que está siendo capaz de compensar la respuesta o la situación de anemia, incluso en condiciones en donde se está neuromodulando al paciente, con una anestesia regional, con una sedación o con un bloqueo regional. En cualquier circunstancia
de las que nosotros manejamos como anestesiólogos, lo más seguro es que esté modulada la respuesta autonómica. Y entonces, en ese orden de ideas, vamos a analizar qué es lo que pasa con el transporte de oxígeno. Para mirar eso, tenemos que analizar esta fórmula. Pues no sé, a mí particularmente me gustan las fórmulas porque me hacen más comprensible el tema de los cambios fisiopatológicos y la relación que hay entre cada una de las variables. Este es el transporte de oxígeno. Según esta fórmula, el transporte depende de estas dos variables en relación directa. El contenido arterial de oxígeno depende, y es aquí en donde estamos sufriendo el problema, que es pérdida sanguínea. Depende de dos componentes: el oxígeno transportado por la hemoglobina y un componente de oxígeno que está disuelto en la sangre. La hemoglobina, si nosotros miramos los componentes de la fórmula, es la que aporta mayoritariamente en esa capacidad de transporte, puesto que si analizamos estos factores, multiplicar la presión arterial de oxígeno por 0.003 nos da un valor bastante bajo. Pero yo no quiero que pierdan de vista este ítem, puesto que en condiciones de reanimación nosotros podemos incrementar la FiO2, podemos incrementar la presión parcial de oxígeno, al menos en estadios iniciales de la reanimación, y suplir de alguna manera las deficiencias que se están teniendo a expensas de la hemoglobina. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es importante porque varía en relación directa con el transporte. Es decir, si nosotros somos lo suficientemente acuciosos y manejamos de manera óptima la volemia, es muy probable que a expensas del gasto cardíaco podamos mantener el transporte de oxígeno, incluso en un paciente al cual le estamos modulando la respuesta autonómica. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Si el paciente está teniendo pérdidas sanguíneas y nosotros le estamos haciendo reposición de volumen, cristaloides, coloides, albúmina, lo primero que ocurre es un fenómeno que todos conocemos como hemodilución normovolémica. La hemodilución normovolémica produce una disminución de la viscosidad sanguínea, disminución de la resistencia al retorno venoso, un incremento por ende en la precarga, lo cual por Fran Starling termina por aumentar el volumen sistólico y finalmente el gasto cardíaco. Y ojo, que estoy hablando de un paciente que está anestesiado o con pseudoanalgesia o con bloqueo regional. Si el paciente está teniendo pérdidas sanguíneas y comienzan ustedes a ver que le incrementa la frecuencia cardíaca, nosotros tenemos el deber de determinar hasta dónde la taquicardia obedece a un mal manejo de la volemia. Y por eso se hace necesario medir con una monitorización adecuada las repercusiones de la anemia y de las decisiones que estamos tomando en torno a este paciente. Entonces, si este es el transporte de oxígeno, ¿cierto? Y lo debemos mantener normal, pero el paciente está teniendo pérdidas sanguíneas, es decir, está disminuyendo su capacidad de transporte de oxígeno. Al final, el mecanismo compensatorio central más importante es incremento del gasto cardíaco. Y esto no es nuevo. En el año de 1961 se describió esto, y lo hizo un autor muy conocido por todos ustedes, que es Arthur C. Gayton, el autor del libro de la fisiología de Gayton, que todos en algún momento tuvimos la oportunidad de leer. Los cambios regionales. Tras la disminución de la viscosidad sanguínea a nivel regional, y estoy hablando de órganos y sistemas, lo que sigue es un fenómeno que se conoce como reclutamiento de los capilares. Es decir, capilares que en ciertos órganos y sistemas no están funcionando, se abren y comienzan a mejorar el aporte y la circulación regional, con un fenómeno que se conoce como homogenización del flujo, y por ende esto favorece la difusión sanguínea, en donde normalmente tenemos gradientes de presiones de oxígeno bajas o muy delicadas. Entonces, al final, lo que se logra con este fenómeno de reclutamiento es favorecer la difusión de oxígeno.
y ya de esta manera estamos compensando la anemia. Los cambios locales obedecen principalmente a fenómenos bioquímicos que repercuten en el comportamiento de la curva de disociación de oxihemoglobina. La disminución del pH, el incremento del 2,3-disfosfoglicerato y el incremento en la producción de óxido nítrico son cambios histológicos que suceden a nivel local. Esta parte que está en rojo es una parte difícil de establecer en ciertos órganos, que es el aumento de la extracción de oxígeno. El corazón y el cerebro tienen tasas de extracción de oxígeno elevadas, es decir, en condiciones basales, nuestro corazón y nuestro cerebro trabajan a ritmos de tal manera que la compensación por un incremento en la extracción de oxígeno es bastante difícil y depende más de flujo y de qué tanto nosotros mejoremos el performance cardiovascular del paciente. A nivel tisular también se producen mediadores. Uno ya les mencioné, que es el factor hipoxia inducible alfa, el factor de crecimiento endotelial y la receptor tipo 4 quemoquina. Estos mediadores lo que hacen es mejorar la respuesta cardiocirculatoria, generar eritropoiesis. Hay un asa de feedback entre el factor hipoxia inducible junto con la eritropoyetina. Y todo lo desencadena la hipoxia a expensas de la disminución de las concentraciones de hemoglobina. Y se incrementa la capacidad de glicólisis anaerobia a nivel de los tejidos. La compensación en la extracción de oxígeno a nivel global podría ser incrementarse en un rango que podría estar por encima de 10 a 15% de los valores basales, pero a nivel del cerebro parece que es posible, pero solo a nivel experimental. El corazón es otra cosa. Siempre nos hablan a nosotros de cuáles son los componentes de la demanda de oxígeno. Es decir, ¿de qué depende el consumo de oxígeno? Siempre nos dicen de la tensión de la pared, de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Del inotropismo del corazón en el momento en que está sufriendo la injuria, esto se hace particularmente importante, pero casi nunca nos hablan de cuáles son los factores que mejoran el aporte, y normalmente son la permeabilidad de los vasos coronarios, los gradientes de presión, o sea, las presiones arteriales diastólicas, la frecuencia cardíaca y la circulación colateral del corazón. En un paciente que tiene enfermedad coronaria, aparentemente la disminución de la viscosidad podría favorecer la circulación colateral por un lado y también se podría favorecer por disminución de esa misma viscosidad el paso de glóbulos rojos a través de las placas de ateroma, digo en teoría. Esta parte, lo que quise decir es que definitivamente el corazón tiene una capacidad de compensación de la anemia a expensas de la extracción de oxígeno muy limitado, y algo muy parecido podría pasar con el cerebro. ¿Qué pasa entonces? Los ensayos clínicos. A ver si es verdad que todo lo que hemos dicho en razón de la fisiopatología se correlaciona bien con los hallazgos o la evidencia clínica. En el año de 1996, SPAN hace un estudio en un escenario en donde se empezó con hemoglobina para cirugía de 12.6 más o menos 0.2 y tuvieron hemoglobinas de 9.9 más o menos 0.2 y se evaluaron variables como el gasto cardíaco, la extracción de oxígeno, la aparición de arritmia, inestabilidad hemodinámica, alteraciones del ST y cambios en la presión capilar pulmonar en cuña. Conclusión de este estudio, los pacientes con cardiopatía isquémica, incluso betabloqueados, ¿cierto? Porque aquí hablan de que los pacientes estuvieron betabloqueados, son capaces de montar una respuesta hemodinámica apropiada y toleran niveles leves de hemodilución. 2 años más tarde, Westcott hace un estudio muy parecido, pero ya lo hace con niveles extremos de hemoglobina en pacientes que no tienen cardiopatía isquémica, y se dio cuenta que los pacientes sanos tienen un rango de tolerancia extrema a la isquemia, producto de las disminuciones de hemoglobina a este rango. Solamente
una pequeña proporción de pacientes hicieron cambios del ST sin que hubiera una injuria cardíaca importante. En el 2004, Licker lleva a pacientes, digamos, en condiciones de hemodilución normovolémica a este rango, 8.6, y se da cuenta que en estos mismos pacientes con cardiopatía isquémica toleran bien la hemodilución normovolémica a rangos de 8.6 gramos por decilitro. Y este otro estudio se corrobora lo anterior, ¿cierto? Pero lo monitorizan con ecocardiografía y se encuentran con que los rangos de hemodilución también fueron bien tolerados. Entonces eso explica la parte fisiopatológica que les había mencionado, de que la hemodilución favorece el transporte de oxígeno a nivel coronario. Este estudio, en donde se pretende también demostrar la relación entre cardiopatía isquémica, ¿cierto?, y anemia, demuestra que probablemente no hay impacto mayor cuando uno tiene pacientes con hemoglobinas de 10 en adelante o de 8 en adelante. Es decir, parece que los pacientes definitivamente con cardiopatía isquémica toleran bien los rangos de hemodilución normovolémica, incluso con valores de 8 gramos por decilitro. Ahí están los resultados, sin impacto en morbimortalidad. A nivel del sistema nervioso central, los niveles de 5 gramos por decilitro parece que son el valor tolerable, sobre todo en aspectos neurocognitivos, evaluados con variables como la memoria y disminución de la latencia del P300, que esto es un potencial evocado que se correlaciona bien con la función cognitiva, de acuerdo a datos publicados en los años que ahí aparecen. ¿Qué pasa? Estos son escenarios, quiero que ustedes se ubiquen, estos son escenarios en donde la transfusión fue posible y en donde hemoglobinas objetivos se mantuvieron con el propósito de mantener un paciente compensado. Este es un escenario de 300 pacientes. Este estudio fue publicado en el año 2002, en donde todos estos pacientes, todos estos fueron testigos de Jehová. Por tanto, son reacios, o sea, ellos no aceptan la transfusión sanguínea. Y se dieron cuenta, aquí está expresado en gramos por litro, o sea, le hace 1.1 a 2 gramos por decilitro. Los valores de hemoglobina entre 1 y 2 generaron una mortalidad de 100%. Entre 2 y 3, mortalidad del 54%. Entre 30 y 40, o sea, 3 a 4 gramos por decilitro, 25% de mortalidad. Entre 4 y 5 gramos por decilitro, 34% de mortalidad. Y hay un punto de inflexión en donde baja dramáticamente la mortalidad, que es cuando el paciente tiene hemoglobina entre 5 y 6 gramos por decilitro. Creo que ya estamos encontrando respuestas a algunas de nuestras preguntas, ¿no? Miren la curva, cómo la mortalidad se incrementa con este rango de 4 a 5 gramos por decilitro. Pero ¿será que la hemoglobina? Lo que pasa es que los estudios son muy tendientes a buscar un valor de hemoglobina, threshold, o sea, umbral. ¿Cuál es el valor de hemoglobina por encima o por debajo del cual estamos seguros? Y con base en ese valor de hemoglobina, tomar una decisión difícil, que es transfundir al paciente. Entonces, por ahí se han propuesto otros valores, otras variables, y hablan de la saturación venosa central de oxígeno. Es decir, es importante evaluar los niveles de hemoglobina, pero es importante evaluar otras variables que dicen a uno cómo está la perfusión tisular. Y una de ellas es la saturación venosa central de oxígeno, cuyo valor normal va de 68 a 77%. Todos sabemos que nosotros podemos medir esta variable si colocamos un catéter central en la desembocadura de la aurícula derecha. Tomar una muestrica y mandarla al laboratorio y hacerle unos gases nos reporta este valor. Y este valor se correlaciona muy bien, puesto que en términos generales la extracción de oxígeno la podemos medir indirectamente haciendo una diferencia entre 100 menos la saturación venosa central de oxígeno, ¿cierto? Y tenemos entonces otro parámetro, que sería la saturación venosa por debajo de 65 como dato de que hay hipoxia tisular, o hacer la diferencia entre 100 menos la saturación venosa, y esto nos da un valor de extracción de oxígeno, que si está por encima de 30
es un dato de alarma. Y si el valor está entre 40 y 50, o sea, la saturación venosa central de oxígeno, estamos hablando de que hay una condición crítica y que eventualmente necesitamos incrementar agudamente los valores de hemoglobina. La única manera de incrementar los valores de hemoglobina agudamente es la transfusión de glóbulos rojos. Yo creo que con la evidencia mostrada ya podemos decir algunos números. Anemia, el valor que ustedes quieran adoptar en su institución basado en la evidencia y de acuerdo a la población que ustedes manejen. En embarazadas, 11 gramos por decilitro para abajo. Anemia severa, cualquier paciente que tenga menos de 7 gramos por decilitro. Hemodilución normovolémica tolerada por evidencia en los pacientes con cardiopatía isquémica, 8 a 10 gramos por decilitro. Valor de hemoglobina relacionado con mortalidad, el que vimos ahorita, menos de 6 gramos por decilitro. Isquemia miocárdica en pacientes sanos, con hemoglobinas extremadamente bajas, por debajo de 5 gramos, se puede dar, pero la probabilidad sigue siendo baja. Y por último, los valores críticos de saturación venosa central de oxígeno, que es otro parámetro para evaluar la necesidad o no de transfusión, 40 a 50%. Estrategias. Esta parte es interesante porque podemos, en lo posible, evitar transfusiones, que ya vamos a ver brevemente por qué pudieran ser riesgosas. Hipotensión durante anestesia neuroaxial, la famosa hipotensión controlada. Alguien se reía porque de hipotensión controlada, será descontrolada. Porque nosotros podemos hablar de hipotensión controlada, que son capaces de disminuir el 40% de drenaje sanguíneo de las heridas, siempre y cuando nosotros tengamos elementos de juicio para saber si hay isquemia o no de X o Y tejido. Vale decir, evaluación, entropía, BIS, INVOS, saturación regional cerebral de oxígeno, el análisis del segmento ST, función urinaria, potenciales evocados. Ahí sí, si estamos monitoreando saturación venosa central de oxígeno, lactato, eso deberíamos hacerlo, pero teniendo en cuenta que hay variables que nos dan la alarma de si el paciente necesita o no mejorar sus niveles de hemoglobina. Esta publicación hecha por Carles, hemodilución normovolémica, sí funciona. 55% menor de riesgo de transfusiones halogénicas, ¿cierto? Con un ahorro de 2.8 unidades de glóbulos rojos por paciente. Utilización de ácido tranexámico y desmopresina, válido en pacientes, por ejemplo, ortopedia, cirugía cardíaca sin bomba, cirugía hepática mayor, ¿cierto? Cirugía del neuroeje. Ácido tranexámico, sí, excelente nivel de evidencia, ¿cierto? O sea, A1 significa que hay buen nivel de evidencia por metaanálisis y B significa que es benéfico y que te produce ahorro de 29 y 34% de las pérdidas sanguíneas con volúmenes ahorrados que van entre 126 a 408 mililitros. Y las técnicas de Cell Saver, o sea, salvador de células, las instituciones que lo tienen, le puede ahorrar el 38% del requerimiento de transfusiones halogénicas con una media de ahorro por glóbulos rojos de 0,68 por paciente. Entonces, sí funcionan. Un pequeño paréntesis. Eso que está ahí es el Cell Saver que utilizamos en el Instituto Cardiovascular, donde yo me desempeño. Lo hemos estado utilizando durante el último año, o sea, entre 2015 y 2016, en un total de 55 pacientes, de los cuales más o menos un 70 y pico % se hicieron sin bomba. En la experiencia que tuvimos durante ese año, nos dimos cuenta que el ahorro promedio paciente de sangre fue de 371 mililitros. O sea, nos economizamos eso por lo menos en quirófano. Ya no sé en UCI cómo hicieron después, qué técnica de ahorro usaron, pero por lo menos en quirófano nos economizamos este volumen promedio.
y pudimos disminuir la probabilidad de transfusión halogénica en más o menos un 74.5%. Estoy hablando de quirófanos, ¿no? Bueno, este equipo recoge la sangre acá en este reservorio por succión normalita de la que se tiene en los quirófanos, es bombeada a una centrífuga y se lava con una solución que tiene 30.000 unidades de heparina por cada 1000 cc, y la sangre lavada y centrifugada va a un reservorio acá arriba, que es lo que al final se le va a transfundir al paciente. Siguiendo la idea, ¿qué pasa cuando el paciente requiere transfusiones probablemente y que está en condición crítica? Este estudio publicado en el 99 muestra que en 800 y pico de pacientes fue efectivo como estrategia disminuir los requerimientos de transfusión de sangre, poniendo como valor umbral 8 o 10, denominadas transfusiones liberales o restrictivas, y se dieron cuenta que los pacientes con protocolo restrictivo, es decir, solo se transfunden en aquellos casos con hemoglobina de menos de 8, tuvieron mejores resultados que los casos en donde se transfundió liberalmente, pero ellos no son concluyentes en el aspecto relacionado con infarto miocárdico. Este metaanálisis de la Biblioteca Cochrane, publicado en 2014, muestra que los protocolos restrictivos o liberales de sangre, digamos que tienen un impacto fundamentalmente en la mortalidad intrahospitalaria, pero no en morbilidad ni en mortalidad extrahospitalaria. Entonces los resultados, a pesar de que hay unas cifras que nos ayudan, no son concluyentes o son ambiguos en muchos casos. Para llegar a cierta conclusión, estas guías propuestas por el Reino Unido muestran un valor que de pronto es la gran conclusión de toda la evidencia que les he mostrado, y otra evidencia que tampoco les he mostrado, de pronto es recopilando toda la información posible, y recomiendan probablemente guiarse para transfundir con hemoglobina por debajo de 7 en un paciente normal. En un paciente con cardiopatía isquémica, como los resultados son ambiguos, recomiendan mejor mantener niveles de hemoglobina por encima de 8. Y ya le estamos poniendo números al tema, que es de pronto la razón de ser de la charla, ¿no? Algo parecido hicieron el año pasado al publicar las guías 2015 de la Sociedad Americana de Anestesiología, y hablan de valores por debajo de 6 o menos, que casi nunca se transfunde con hemoglobinas entre 6 y 10 gramos por decilitro. Una conferencia de consenso del año 2003 en Francia recomienda valores de hemoglobina de 10 para arriba en caso de que el paciente esté haciendo un síndrome coronario agudo. Cuando el paciente tiene una cardiopatía isquémica demostrada, mire que los números se parecen, hemodilución normovolémica de 9, 8, 9, pacientes añosos de más de 75 años, ojalá no dejar bajar la hemoglobina por debajo de 8, y otras situaciones críticas, pero más tolerables, hemoglobina de 7. Umbral de hemoglobina, ¿cierto? La evidencia nos muestra que la cosa está por ahí, el valor. Pero tiene riesgos, transfundir. Entonces la decisión, a pesar de que hay un número que nos orienta, no es fácil. Y los riesgos están en razón de, uno pensaría que por el tema viral, hepatitis B, hepatitis C, VIH, pero hay otras patologías asociadas a la transfusión, y en eso estriba el riesgo. Esta publicación, que no es más que un informe, ¿cierto?, de riesgos relacionados a la transfusión, se llama Serious Hazard of Transfusion, o sea, riesgos serios de la transfusión sanguínea. Muestra, por ejemplo, que en el caso de la FDA en Estados Unidos entre 2008 y 2012, hablan de la famosa injuria pulmonar asociada a transfusiones como uno de los componentes más importantes en mortalidad. De ahí para abajo, las reacciones transfusionales, las reacciones tipo ABO, infecciones microbianas, transfusión, sobrecarga de volumen asociada a transfusiones,
anafilaxis, entre otras, de un total de 198 pacientes. O sea, antes que pensar probablemente en el riesgo que es real, pero sigue siendo bajo a la luz de las pruebas que tenemos hoy y los screening, están estas patologías. Algo parecido. Entonces, si el paciente, este es el caso de aquellas situaciones en donde el paciente le está sangrando a usted en cirugía. Brevemente, ya para resumir, porque de pronto ya me estoy extendiendo, las consideraciones que se deben hacer en un paciente que llega a quirófano y tiene una anemia. Primero, establecer si la cirugía repercute en pérdidas, si el paciente tiene deficiencias y si el paciente tiene una anemia asociada a alguna enfermedad crónica. Y el abordaje inicial nos hace pensar que cualquier anemia nos obliga a nosotros a hacer un estudio exhaustivo de la causa y que disponemos de un tiempo no inferior a 20 días, o sea, idealmente un mes. Ya hemos dicho que la anemia produce morbimortalidad, entonces yo creo que sí amerita evaluar al paciente con anemia y disponemos de más o menos este tiempo. La historia de fármacos que inducen alteraciones de la coagulación, dato importante y que puede incidir en el sangrado intraoperatorio, si el paciente tiene enfermedades que inciden en el desarrollo final, sobre todo si hay cardiopatía isquémica, si hay coagulopatías, historia de sangrado, equimosis, petequias. Obviamente, en lo posible, por eso está el hematólogo con nosotros hoy, involucrar al mayor número de personas posibles en el proceso de evaluación y manejo de la anemia y, si es necesario, de acuerdo al estado nutricional, implementar una terapia que mejore los niveles de hemoglobina, llámese vitaminas o llámese hierro. Por lo tanto, hay que parar si el paciente tiene anemia. Y yo sé que para algunos de nosotros es muy difícil suspender o tratar de hacer algo cuando un paciente tiene un nivel de hemoglobina bajo, porque generalmente nos los ponen en la consulta el día antes y se va a operar al día siguiente. O sea, lo metemos a cirugía, tiene la hemoglobina en 9, ¿qué hago? Va a sangrar bastante. ¿Qué hago? ¿Lo metemos? No hay que meterlo, dice el gerente de la clínica. Entonces, esas son las disyuntivas que nos tocan mantener permanentemente y que nos ponen aprietos porque seguramente nosotros queremos operar al paciente, pero estamos ante una patología que sí produce morbimortalidad. Por eso hay algoritmos, y voy a ser breve con estos dos algoritmos. Anemia, evalúe la anemia. ¿Cómo la evalúa? Mire a ver si el paciente tiene aumentados los reticulocitos o no. O sea, que nos haga un recuento de reticulocitos. Cuando tenemos bajo recuento de reticulocitos, estamos ante tres situaciones posibles. Y esto es posible evaluar mediante la determinación de hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular media, y podemos tener una definición de si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Si el paciente tiene anemia microcítica, es déficit de hierro, y hay que usar hierro oral o hierro parenteral. De eso no voy a hablar yo. Hay que evaluar cómo está la ferritina, porque la ferritina es el principal reservorio de hierro en el organismo. Si el paciente tiene anemia normocítica, es probable que el paciente tenga una enfermedad crónica acompañante. Puede haber situaciones en donde se produzca anemia dimórfica por déficit de más que hierro, o sea, ácido fólico, vitamina B12. Y si la anemia es macrocítica, puede haber deficiencias de vitaminas, sobre todo vitamina B12, o enfermedades acompañantes como tiroides, abuso de alcohol o enfermedad hepática. ¿Ve usted que no es tan complicado? Y por último, si el recuento de reticulocitos es alto, la LDH está alta, el hierro está bajo, existe de hemoglobina plasmática alta y los niveles de aptoglobina bajan, lo más seguro es que estamos ante un fenómeno hemolítico, y si no tenemos estos valores alterados, estamos frente a una anemia no hemolítica. Esta es otra, la revista española hace poco publicó un abordaje de la anemia, es un tanto más compleja porque ya involucra cómo está la ferritina. De todas maneras, la gran conclusión y cualquier algoritmo que ustedes adopten en su institución, lo que pretende es manejar la anemia a expensas de un manejo racional de fármacos para, en lo posible, disminuir la probabilidad de transfusión halogénica.
estos son los esquemas propuestos en cualquier escenario. Si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, ojalá se le optimice los regímenes de utilización de eritropoyetina. Si el déficit, o si la anemia es por déficit de ácido fólico, los regímenes de ácido fólico oral, deficiencia de vitamina B12, cianocobalamina, anemia ferropénica, hierro parenteral u oral, de acuerdo a una fórmula, de esto tampoco voy a hablar yo. Y la anemia ferropénica también tiene la opción del hierro oral con las limitantes del hierro oral como terapéutica. Estos son regímenes propuestos para pacientes en los cuales uno le desea incrementar los niveles de hemoglobina. En el caso de que el paciente, por ejemplo, uno quiera llevarlo y cuenta con 15 días, uno puede empezar con este esquema, 300 unidades por kilo, empezando el día 15, ¿cierto? Y empezando el día 10, finalizando 5 días después de la cirugía, los esquemas de 3 dosis, los días 21, 14 y 7, a 600 unidades por kilo, y en el caso de que el paciente sea donante, se puede utilizar 600 unidades por kilo 2 veces por semana sin desconocer las contraindicaciones y efectos adversos de la eritropoyetina. Las conclusiones de esta maratónica charla, porque esto da para hablar demasiado, es que lo que mencionaba Gina al inicio, hoy por hoy existe lo que se conoce como el Patient Blood Management, que no es más que un abordaje multidisciplinario tendiente a disminuir los requerimientos de transfusiones halogénicas y mejorar la hemoglobina en cualquier escenario con el propósito de disminuir la morbimortalidad e implementar políticas de transfusiones adecuadas y sanas en nuestras instituciones. Y para eso, las recomendaciones se hacen con base en estos 3 pilares que son, primero, optimizar la masa de glóbulos rojos, y esto es posible, disminuir las pérdidas sanguíneas mediante técnicas de ahorro, también es posible, e individualizando los requerimientos de la transfusión sanguínea. En otras palabras, cada paciente tolera cierto nivel de anemia, ¿cierto? Les agradezco mucho la atención.